Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Yo vengo a hablar en nombre del bloque y de quienes han firmado nuestro dictamen por minoría. Y quería empezar dejando en claro que algunas de las afirmaciones de quien presentó el proyecto de la mayoría están dentro de este contexto en el cual se quiere discutir una cuestión tan importante como el acceso al endeudamiento externo de la República Argentina, elementos que están completamente equivocados en ese cuento que se ha hecho con respecto a cuál es la situación actual. En primer lugar, se ha repetido infinidad de veces que este conflicto con los fondos buitres lleva 15 años. Es mentira. El conflicto con los fondos buitres es reciente, es una denuncia hecha en el año 2010 porque los fondos buitres tendieron una trampa a la República Argentina en los tribunales de Nueva York. Esperaron a que se hicieran los canjes, nunca le prestaron plata a la Argentina y una vez hecho el primer canje empezaron a comprar deuda en default buscando un juez y un sistema legal que les diera la razón. Por eso consiguieron también a través del lobby probablemente que se termine con la doctrina Champerty, que en Estados Unidos prohibía el accionar vergonzoso de los fondos buitres. Y después consiguieron al juez Griesa. Con el juez Griesa, después de un largo proceso judicial en el que llegó hasta la máxima instancia judicial, tuvieron una satisfacción que ni ellos mismos esperaban, que es una verdadera estafa y una verdadera vergüenza para todo el sistema financiero internacional, que es conseguir que un juez de Nueva York ponga freno al cobro por parte de los acreedores que habían entrado a nuestros canjes de 2005 y 2010, con ese instrumento de extorsión. Y recién en 2014 empezaron a accionar contra la Argentina con el apoyo de la Corte Suprema de Estados Unidos, del juez Griesa y de la segunda instancia. Es mentira que el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no solucionaron la cuestión de la deuda externa. Lo que hicieron fue no solo arreglar el 93%, sino impedir que un grupo de fascinerosos y especuladores internacionales como los fondos buitres nos llevaran a los riesgos y a los problemas que probablemente este proyecto que se quiere aprobar nos puede llevar. Digo esto porque también se ha tratado de sembrar la idea de que viene hace 15 años por una falta de pericia, de acuerdo, de arreglo, cuando el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina arreglaron todos los problemas de deuda que venían sí del default de 2001, menos los fondos buitres que agazapados esperaron para atacar al país. Y que quiero recordar también que cuando nos tocó ir a discutir con los fondos buitres, se hablaba, y ténganlo en cuenta, señores diputados, de 1.300 millones de dólares. En ese momento el actual presidente y otros presuntos especialistas dijeron pague. Y el gobierno de Cristina Kirchner dijo no vamos a pagar porque es una trampa, porque no son 1.300 millones, son 10.000, 15.000, 20.000. Y todos nos decían no es así. Y hoy tenemos esos 20.000 millones. Y hoy venimos a decir que probablemente pagarle esos 20.000 millones sea también otra trampa para que después vengan 200.000 millones de dólares. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado y ese clima de aceleración, que no es la de los bonos, sino la de la política que lleva adelante el gobierno, para que la sociedad tenga miedo, vote los diputados y los senadores bajo una situación de miedo, de que si no se hace esto, y lo ha dicho el preopinante, si no se hace esto vamos a caer en las peores desgracias. Miedo por un lado, palo por un lado si no se aprueba la sentencia esta del juez Griesa, y también una zanahoria improbable de endeudamiento barato que nos han prometido tantas veces y que nunca ha llegado, y que cuando ese endeudamiento llegaba era endeudamiento que nada tenía que ver con los intereses permanentes de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, de nuestras provincias, de nuestros municipios, de nuestra obra pública y menos todavía de nuestra industria. El endeudamiento externo en la Argentina vino a desindustrializar el país, vino a generar más pobreza. Esa es la historia nacional del endeudamiento externo. Si el premio de pagarle a los buitres esta enormidad fuera abrir de nuevo esa puerta al endeudamiento especulativo y a la bicicleta financiera, la verdad es que la especie de trampa en la que nos están metiendo hoy aquí, discutiendo esta ley con estos tiempos, por un dictado y una orden del juez Griesa y con una fecha tope puesta por el señor Singer. Denunciamos en nuestro dictamen
que la imposición de este apuro, a la que después se ha sumado el gobierno nacional predicando desgracias, es y proviene de tribunales extranjeros, de jueces extranjeros y de especuladores extranjeros. Lo único que vinimos a pedir durante toda esta discusión es que se den los tiempos necesarios y se dé la posibilidad de que ante un cambio, una bisagra, donde Argentina aparentemente va a volver al endeudamiento masivo, se dé la oportunidad a nuestro pueblo de entender bien de qué se trata, qué está en juego aquí. Ahora vamos a nuestro rechazo del dictamen de mayoría. Nuestro rechazo al dictamen de mayoría se basa en la lectura y en el estudio pormenorizado del material entregado por el Poder Ejecutivo y también de lo que no está dentro de ese material. ¿Qué es lo que sí dice? Hay una lista, además de la ley, que ahora voy a plantear lo que nuestro bloque propone con respecto a esa ley, pero además de esa ley hay una serie de acuerdos firmados en incumplimiento, por ejemplo, de los principios de la ONU, pero ya firmados, donde se propone pagarle a cada uno de los fondos buitres, no en base de ese menú de 2 propuestas que está dentro de la ley. Los acuerdos ya incumplen la ley, porque cada uno de los acuerdos tiene condiciones particulares, son todos distintos, ni siquiera el Poder Ejecutivo consiguió la prolijidad de hacer una oferta y que alguno de los acreedores la tome. Entonces nos encontramos que la lectura de los acuerdos es toda violatoria de la ley que se pretende aprobar porque no cumple con los 2 esquemas del 150% en puntos muy precisos y ruinosos para nuestro país. Voy a mencionar solo algunos de ellos. Hay acuerdos que se han firmado, más allá de que están escritos a mano, que los números no se entienden, pero hay acuerdos que se han firmado donde explícitamente nuestros acreedores, los fondos buitres, se reservan el derecho de seguir accionando legalmente. Se reservan ese derecho explícitamente. ¿Qué nos vienen a decir que hay dictámenes? Ahora también me voy a referir a los dictámenes que dicen que no vamos a tener acciones judiciales. De muestra vale un botón. Todavía no hemos aprobado esta ley y ya tenemos problemas de apelación a estos mismos acuerdos. Han pasado días, estamos discutiendo y ya fueron apelados y no sabemos por qué. Cuando decimos que hay peligros, que era una trampa pagar 1.300 y que es una trampa pagarle esta cantidad de acreedores, nos referimos a algo que no es una hipótesis. Ya han aparecido acreedores nuestros del 93% diciendo que van a accionar judicialmente. Los tenemos ahí. Ya ha aparecido el segundo circuito aceptando apelaciones y dando fecha para más adelante. ¿Qué más prueba quieren, señores diputados, de que esto está en el aire? De que esto está en el aire, de que no sabemos cuáles son las consecuencias y de que hay formas de evitar las consecuencias nocivas que esto trae aparejado. En esos acuerdos aparece, el caso extremo es el que se firmó con el señor Paul Singer, con toda esa saga de idas y venidas que se firmaba, que no se firmaba, y cada vez nos enterábamos por trascendidos que lo que iba a firmar la Argentina era peor. Pero cuando lo vimos, encontramos un descuento del 21%. Es decir, que el descuento que dio el acreedor más duro y el acreedor más voluminoso fue solo del 21%. Cuando nos prometían por los diarios 40, 30, cuando el proyecto planteaba 30, después bajó al 25 y terminó en 21. Es un mal acuerdo, pero no estoy criticando a los negociadores. Estoy criticando a quien le dio la orden de cerrar imperiosamente estos acuerdos a cualquier costo. Y que nos puso entonces en esta situación de tener que aprobar 25 papelitos de unas pocas carillas que son una rendición incondicional ante los fondos buitres, por los montos que ponen, pero además por los riesgos que entrañan. Y en esto quiero ser muy claro, la inequidad que tienen estos acuerdos se marca para todos los lugares, se marca entre los acuerdos mismos, donde a cada uno se le pagan cosas distintas por conceptos distintos. Probablemente sea el extremo de esto el reconocimiento de 235 millones de dólares para pagos de abogados y otros gastos y otros juicios. Es decir, estamos aprobando, y quien vote a favor de esta ley, lo que está aprobando es pagar 235 millones al señor Singer por premio por habernos hostigado todos estos años, porque no dice ni qué se está pagando. Si eso se suma a lo que se le va a pagar por los bonos, llegamos a esta cuestión del 21% de descuento. Y agrego una cuestión más, tampoco es cierto que estamos pagando sentencias firmes. Estamos pagando y calculamos el ahorro con respecto a reclamos. Quiero recordar
que, por ejemplo, Repsol pedía 18.000 millones de dólares, después 10.000 millones de dólares, sin ninguna tasación. Los reclamos no son un parámetro para medir el ahorro. Las sentencias firmes serían ese parámetro, pero no hemos podido ni siquiera reclamarle alguna sentencia firme. Y los buitres lo han hecho para seguir ganando más plata, pero nosotros nos tendríamos que haber plantado ahí y decirle como país soberano, traigan una sentencia, al menos, para discutir una quita. Son mentiras esas quitas, son sobrenúmeros inventados por los propios buitres que no conocemos y que no están en estos acuerdos. Eso vamos a autorizar. Eso es lo que nos piden autorización. Es un exceso del Ejecutivo pedirnos autorización para refrendar unos acuerdos que son todos distintos, generan inequidad entre ellos. Y, señores diputados, señor presidente, genera inequidad con dos grupos más que son el gran peligro que entraña pagar esto, siendo una enormidad. Además, tiene un gran peligro a dos puntas. El primero es que no estamos arreglando con los fondos buitres holdout que quedaron afuera de los canjes de deuda exitosos con un descuento alto. No estamos arreglando con ellos, estamos arreglando con un pequeño grupo. Ni siquiera nos tomamos el tiempo antes de traer a la Cámara de Diputados para arreglar con todos los buitres. Así tenemos el panorama completo. Y no es que sean la mayoría, son la mitad del 7%. Esto en valor nominal probablemente sea la mitad. Es decir, que queda otra mitad suelta y boyando. Tenemos que ser muy suspicaces, muy perseguidos para suponer que si no firmaron ahora es porque quieren venir a exigir más. ¿Por qué no firmaron ahora? ¿Por qué están esperando? ¿No será Singer que tiene más bonos y va a volver a hacer un fondo buitre de sí mismo como lo fue con los créditos, los credit default swap, los seguros de default? ¿No va a aparecer de nuevo Singer a pedir más que lo que ya le pagamos si se le paga esto? U otros más que están afuera, han quedado afuera, van a pedir lo mismo o más, y no en condiciones de fortaleza, en condiciones de debilidad, porque ya hemos aceptado todos los acuerdos distintos y por fuera de los dos planes que pusimos para pagarles, que aún estando mal, por lo menos eran dos opciones, pero se ha ido a negociar caso por caso. Me atrevo a decir, apareció la hoja y por el apuro se firmó esa hoja, porque hay otras condiciones que nunca se han visto. La plata que se va a lograr con la emisión de títulos no viene a la Argentina, va directo a la cuenta de Singer. Esto no pasó en la historia y Singer dice que no se puede emitir ni $1 de deuda hasta que se le haya pagado todo. Tenemos que ser tan humillados como país. Tenemos que someternos a que el producido de cualquier endeudamiento vaya al señor Paul Singer. Y uno dice, bueno, pero no se mete con las emisiones en pesos. ¿Qué pasa si se quiere emitir para gastos de pago a nuestros jubilados o para obras, lo que sea? Pone un límite, 2.000 millones de dólares. Si nos endeudamos en pesos por más, va Paul Singer. Estos son los artículos del acuerdo que nos pusieron adelante a los diputados y diputadas. No se puede aceptar así el de Singer, los que le dan predominio a algunos buitres sobre otros. Y después está el principal problema legal, que no es la cláusula Rufo. No se engañen y no engañen a la opinión pública. ¿Quién va a venir a sostener o gastar un peso en un abogado para decirle si rige o no la cláusula Rufo? Si la cláusula Rufo venció en diciembre del año 2014, está escrito, no es eso lo que decimos, el peligro no es la cláusula Rufo. El peligro es que a través de acciones que tengan que ver con el daño que se les provoca o acciones vinculadas a los bonos en cualquier tribunal del mundo, venga alguien a pedir las mismas condiciones que los buitres. Le recuerdo a quien habló antes que yo que el dictamen de Clery que tenemos no habla de eso. Entonces no tenemos dictamen. El dictamen de la cláusula Rufo lo puedo hacer yo sin ser abogado. Pero decir que no rige la cláusula Rufo no nos protege del peligro enorme de que el 93% venga a reclamar lo mismo que Singer, diciendo cuando yo firmé ese acuerdo y esa quita y cuando recibí los bonos estaba disponible una ley cerrojo que fue un compromiso del Congreso Nacional, en ese entonces entiendo que era ministro Labaña, y entonces con ese compromiso yo entré al canje, pero si ahora levantan ese compromiso y pagan más, yo exijo daños y perjuicios. No soy abogado, pero lo entiendo desde el punto de vista de la razonabilidad. Lo único que queríamos es un dictamen que le explique a este Congreso los riesgos. No lo tenemos. Y después decíamos que sea del procurador.
y aparece el procurador y sobre que los abogados norteamericanos no se pronuncian, el procurador se declara incompetente y cita a los abogados norteamericanos que no se pronuncian sobre el tema. Estamos en cero, no sabemos. ¿Qué pasa si, como decíamos el año pasado, en 2014, que le pagábamos los 1.300, que muchos hubieran aplaudido? Era fácil arreglar con los buitres pagándole cualquier cosa, no era difícil. Se hace en 2 minutos, tan fácil como para Néstor Kirchner el día que asumió hacer un canje a la Bartola, que entregara los intereses del país. Es fácil negociar rápido, no es un problema, le das lo que te piden y te firman. El problema es negociar con dignidad, negociar en vista de los intereses de corto y mediano y largo plazo de nuestro pueblo, que sí, señores diputados, lleva más tiempo y lleva más dureza. Y cuando dicen también, bueno, Argentina de espalda al mundo fue y no arregló lo de los buitres, le quiero recordar a todos los diputados que este Congreso, con acción de los diputados que acompañaron al Gobierno Nacional en una actitud de grandeza, que ahora tendrán también ellos, y lo pregunto muy humildemente, que explicar por qué ese cambio, fueron a recorrer, y particularmente a Washington, y eso consiguió, junto con nuestro gobierno, el apoyo del G77, de la CELAC, del Mercosur, de 136 países de las Naciones Unidas, para que no nos entreguemos hacia los buitres. No estamos solos, tenemos el apoyo de todo el mundo. No hace falta esto. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el miedo que se quiere sembrar? ¿Para qué? Y entonces yo me pregunto, y esta es una suposición, de que si no estamos teniendo en cuenta los riesgos, la negociación es mala, podemos caer después en las mismas trampas que ya nos habían planteado y que nos hicieron, porque después aparecieron los MeToo. En esa mesa yo pedí que estuvieran los MeToo y no aparecían, para después reclamarnos más. Y ahora le vamos a pagar a los MeToo sin sentencia también. ¿Y qué pasa si después aparece el 3,5 que falta? ¿Y si después aparece el 93? ¿Es esto una solución? Eso le pedimos al Ejecutivo. Explique por qué piensa que es una solución. Y nos dicen los funcionarios, yo creo que no va a haber reclamos, pero no hay dictámenes, y el procurador se corre, y el abogado norteamericano no está, y nadie contesta. Preguntas muy claras, expuestas adelante de todas las comisiones del Parlamento. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Este proyecto, para pagar esta enormidad y con estos riesgos, además no pone ningún límite a la emisión. Se va a emitir deuda, no sabemos cuánto. En firme en los acuerdos, yo sumo 7.500 millones de dólares en los acuerdos. Pues bien, por lo menos planteen que van a emitir para pagar esos 7.500 millones, no 15.000, 12.000, que no sabemos ni para qué son. Y es en deuda que ese supuesto paraíso que nos prometen, que es que después de pagarle a los buitres, taca, contado, efectivo, sin que pase por la Argentina, va a bajar la tasa de interés. Pero entonces no debería bajar ya la tasa de interés de lo que nos prestan para pagarle a los buitres. Me pregunto, ¿ese paraíso no será una condicionalidad a la que estamos asistiendo? Porque cuando el gobierno de Macri anuncia la devaluación, dice que cuenta en 4 semanas con 15.000 millones de dólares, o 20.000 millones de dólares, o 25.000. No aparecen, y todavía estamos que no aparecen. ¿No será que algún banco nos pidió que aprobemos rapidito la cuestión de los buitres para prestarnos? Pero si es así, ¿no será que después nos van a decir, y para que les preste primero necesita un programa del Fondo Monetario Internacional? ¿No es esta la vuelta al Fondo Monetario Internacional encubierta? ¿No es el camino del reendeudamiento y sobreendeudamiento de la Argentina? ¿Cómo vamos a decir tan ligeramente con la historia y lo que sufrió nuestro pueblo que el endeudamiento externo es la panacea? Cuando nos presta el JP Morgan, el HSBC, que son los que están acechando atrás de la puerta, nosotros, ¿a quién le fue bien en la Argentina? ¿A quién de nuestros jubilados? ¿A quién de nuestros trabajadores? A nadie. Entonces seamos serios con esta discusión. No podemos aprobar estos acuerdos. Y entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto? Y perdón, señor presidente, en un minuto menos que lo tomó el orador anterior, voy a terminar. ¿Nosotros qué estamos proponiendo? Por supuesto que arreglar, por supuesto que negociar el 100% de la deuda externa que recibimos después del default de 2001. Que muchos de los que hoy apoyan esto fueron los que apoyaron también el megacanje, el blindaje, y los que lo hicieron. Fue ruinoso.
Tengamos cuidado, fue ruinoso y no sirvió y no nos trajo desarrollo y no nos trajo ni pobreza cero ni desempleo cero, nos trajo más desempleo, más pobreza, fue ruinoso. ¿Por qué vamos a caer de nuevo en la misma trampa, siguiendo la misma zanahoria que no llega y cuando llega era un palo? No lo hagamos inconscientemente, tomémonos el tiempo, discutamos, pongamos condiciones. Es un atributo de este Congreso el endeudamiento externo. No sea que estamos permitiendo endeudarse por 15.000 millones, vaya a saber para qué, vaya a saber para quién, que no nos va a bajar la tasa de interés ahora y seguramente para bajarla van a empezar a pedir. Fui testigo directo, vienen, te dicen, te ofrecen el oro y el moro y se lo deben haber ofrecido este gobierno. Por eso hablaron de 25.000 millones de bancos extranjeros. No apareció un mango. Lo único que apareció es al Banco Central y le pidieron que pusiera 10.000 millones de dólares de garantía para prestarle 5.000. Esas son las condiciones de la usura. Y esta es la primera. Aprobar los fondos buitres, pagarle cualquier cosa. Están todos juntos en Wall Street, le vamos a pagar a uno, se la van a repartir entre todos, nos van a venir a prestar y nos van a exigir más. No me cabe duda que van a venir con el tema del fondo. Seguramente, y de nuevo va a estar este Parlamento con que si no aprobamos y si no queremos entrar al fondo, va a pasar las mil desgracias y después... Pero vivimos todas las leyes de reforma laboral, el déficit cero, todas, con todos esos vericuetos que aparecieron de cómo se terminaban aprobando, que esperemos que no sea el caso. Entonces digo, vamos a volver a endeudar al país, nuestra propuesta es muy sencilla y con esto cierro. Primer punto, nosotros decimos que hay que respetar los principios de la ONU, que son de orden público, que ni siquiera están derogados aquí los principios de la ONU. Es decir, que estamos violando el orden público, pagando de forma inequitativa, flagrantemente. Eso es lo que estamos haciendo, incumpliendo otra ley. Propongo que se discuta si ahora nosotros abandonamos esos principios. ¿Por qué no apareció en la ley? ¿Por qué el Poder Ejecutivo no lo trajo? Por el disparate que es pagar esto y porque con los principios de la ONU salta a la luz que sí hay apoyo internacional, pero no para pagar cualquier cosa. Entonces nosotros proponemos, dentro de los principios de la ONU, pagarle al 100% en condiciones equitativas, en condiciones sostenibles, en condiciones legales, en condiciones justas. Y eso implica, decimos nosotros, con un cálculo que entiendo que este Congreso puede discutir, pero que es generoso y para llegar a un acuerdo, tomar el valor actual del que entró al canje de 2005. Eso significa por cada dólar pagar más o menos 1,4. Nominal. Sabemos que los títulos lo compraron a 0,25. Pero no le paguemos 4 dólares por cada dólar a Singer, fuera de toda la norma de los demás. Nos va a traer muchos problemas seguramente. Evaluémoslo más, pensémoslo más. No votemos apurados por Singer, por Griesa o por presuntos desastres que pueden venir. De la misma manera, pedimos que primero se levante el paripasu. Estamos con ese lío de la apelación porque habría que haber hecho al revés. Si quieren que negociemos bien, levanten el paripasu y nos sentamos a negociar bien. Y en todo caso, si no sale, pero han seguido con la extorsión y la espada de Damocles para conseguir mejor acuerdo y lo consiguieron con Singer. Y todavía Singer está dando vueltas como un moscardón a ver si consigue más o algo mejor o algo que lo privilegie. Y eso nos va a traer muchos problemas, no habría que haberlo hecho. Es un mal acuerdo. En general, pero en particular el de Singer y algunas condiciones a los italianos, que no sabemos ni quiénes son ni dónde están, y todos dicen que es un verso y no tienen ninguna sentencia, se le reconocen gastos de abogados, comisiones. ¿Para qué? Nadie pidió tanto, pero se negoció apurado para ir cerrando. Se podían haber tomado más tiempo. Nosotros, como dijo el compañero, hubiéramos acompañado cualquier decisión del gobierno que no implicara arriesgarnos ni bajar nuestras banderas. Lo hubiéramos acompañado, aunque tuviéramos toda esa campaña de lobby que ya sufrimos, aunque nos criticaran en todos lados, no importa, hubiéramos acompañado si era para defender nuestros intereses, lo hubiéramos acompañado al gobierno. Pero esto nos cuesta mucho porque tiene mucho riesgo y está mal, y termino. Necesitamos un dictamen de la Procuración que hable de esto. Y por último, y termino, necesitamos la renuncia explícita que no está en ningún acuerdo y que no está en la ley, a volver a accionar. Eso es importante, podemos pedírselo a los acreedores, es lógico, es normal. Nuestros canjes, los de Néstor Kirchner, los de Cristina, fueron así. Ustedes entra y renuncia a todo, con los bonos que tiene y con los que siguen. Así que muchísimas gracias por la paciencia, gracias señor presidente. Gracias, señor diputado.